Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos de nuevo. El jueves de la semana pasada tuvimos un encuentro muy bueno con tres foristas siguiendo el foro La Iglesia en Línea, la congregación de la comunidad de fe en tiempos de cuarentena. Como dije ya el jueves anterior, tuvimos la primera parte, hoy vamos a tener la segunda parte del mismo foro. Si ustedes recuerdan, la semana pasada tuvimos al pastor licenciado Tomás Moreno tratando el tema análisis estadístico de los datos según encuestas, y también tuvimos el privilegio de tener al pastor doctor Luis Blanco tratando el tema educación teológica en los entornos virtuales. Y finalmente, también ese mismo día, escuchamos al pastor, al doctor José Gregorio Liendo, tratando el tema construyendo comunidades virtuales y trayendo consolidación en tiempos de cuarentena. Hoy tenemos también tres invitados muy especiales. La primera es mi esposa, la misionera magíster Rosalía Sánchez, quien va a tratar el tema de la tecnología y aspectos relevantes en la educación digital. Rosalía es venezolana, esposa de Mauricio, como dije anteriormente, mamá de Grace, Daniel y Miguel. Rosalía ha sido misionera por 27 años. De profesión educadora, Rosalía tiene una licenciatura en psicopedagogía y tiene dos maestrías, una en orientación educativa y otra en tecnologías educativas. Actualmente residimos en Florida, en los Estados Unidos, donde Rosalía sirve como directora del área de educación del ministerio EduTech Mission, el cual tengo el honor de dirigir. En este tiempo, Rosalía en el ministerio capacita a institutos bíblicos y seminarios para crear o mejorar sus departamentos de educación virtual. Bienvenida, Rosalía, y es un honor tenerte hoy comenzando este foro. Mauricio, gracias a todos por este privilegio que me dan de estar en medio de ustedes, hombres de palabra, hombres teólogos, estudiosos en muchas áreas, con muchas experiencias a nivel pastoral, a nivel teológico. Me siento muy honrada y también me siento honrada de ser parte de este grupo también de venezolanos y especialmente en este grupo de Caracas, porque es la ciudad que me vio nacer y crecer. Y me siento muy contenta de estar en medio de ustedes. Quiero compartirles en este tiempo sobre la tecnología y algunos aspectos relevantes para la educación digital. Básicamente quiero tomar tiempo para compartir mucho basado en lo que ha sido nuestra experiencia como EduTech Mission, como una organización que se ha dedicado al uso de la tecnología y la educación para apoyar organizaciones y ministerios, iglesias, instituciones cristianas. Nosotros hemos pasado un gran tiempo en este trabajo y por eso nos damos cuenta que la tecnología no es algo nuevo. La tecnología ha ido creciendo y se ha venido hablando de las nuevas tecnologías y cómo las nuevas tecnologías están apoyando a las organizaciones, a los institutos, y cómo estos institutos y estas organizaciones han ido dando pasos, ¿verdad? Han ido dando pasos, unos más grandes que otros. Unos han tenido ya presencia en las redes, unos han estado ya con sus institutos, sus seminarios virtuales, dando pasos, unos más grandes que otros, como dije anteriormente, pero dando pasos. Pero ¿qué pasa en este momento? ¿Por qué la tecnología se vuelve tan protagonista en este tiempo? Porque estamos viendo un escenario totalmente disruptivo. De la noche a la mañana se nos ha cambiado todo el escenario, se nos han cambiado todo lo que estábamos acostumbrados a hacer, y entonces como consecuencia de esto tan disruptivo, esto tan abrupto, nos ha presentado nuevos escenarios. Y que estos nuevos escenarios, la iglesia, las organizaciones, las instituciones han tenido que responder como a esto algo abrupto, como a la fuerza, ¿verdad? Ha tenido que responder y han tenido que meterse en ese camino, ¿verdad?
Entonces vemos, y yo veo con mucho gozo cuando estoy en las redes sociales, por lo menos con Facebook, cómo muchos líderes y pastores han permanecido y han estado siendo presentes en las redes sociales, con sus cultos, y admiro mucho cuando ellos están en las redes sociales con muchos recursos o con pocos recursos, con mucha capacitación o con poca capacitación, pero están ahí. Están ahí porque quieren estar presentes, porque quieren seguir capacitando, porque quieren seguir enseñando, porque quieren responder en este tiempo de crisis, acompañar. Quieren estar siendo parte de esa comunidad, de esa iglesia, de esa organización que es su organización. Entonces la tecnología viene a jugar un papel muy importante, pero hay algunos aspectos que yo he considerado relevantes y que quisiera comentar con ustedes en esta noche. Un aspecto que para mí es muy relevante a considerar es la audiencia. Esa es algo que muchas veces no lo pensamos, y para todo proceso educativo que incluya o no tecnología, pero si incluye tecnología es aún más sensible de pensar en la audiencia. ¿Quién es la audiencia a la cual nosotros vamos a atender? ¿Quiénes son esas personas a las cuales nosotros queremos llegar a través de la tecnología, en este caso, a las cuales queremos educar a través de todos esos medios digitales, ¿verdad? Esa audiencia que a veces queda tan olvidada, es tan importante. ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde están esa audiencia? Pensamos quiénes son, dónde están, qué grupo etario son esa audiencia a la que nosotros estamos apuntando, qué grupo etario son, qué conocimientos tienen o qué conocimientos no tienen. Muchas veces, lamentablemente, como esto ha sido tan abrupto, como lo dije ahora, nos ha tocado lanzarnos y poner y empezar, y es algo que admiro, pero ahora creo que es un buen tiempo, que ya esto de la tecnología es algo creciente y real. Va a seguir creciendo y lo que estamos viviendo es algo real. Y esto ha roto muchos paradigmas y también ha roto muchas barreras. Porque como decía el pastor anteriormente, mucha gente en este grupo etario entre 50 y 70 años, que es el que conforma la mayoría de la iglesia, en este caso en el estudio que dio el hermano, es ese grupo que quizás no era tan tecnológico porque no nació en la era tecnológica, no nació con ese chip, como nosotros decimos, sino que ese es ese grupo que le pregunta al hijo, al sobrino, al nieto, mira, ven acá, explícame aquí cómo se maneja este teléfono, explícame aquí cómo manejo WhatsApp, explícame aquí. Y muchas veces esos nietos, hijos, sobrinos, hermanos, no tienen la paciencia, sino que se lo hacen a uno, o se lo van haciendo. Entonces, estas personas en este tiempo han tenido que romper esas barreras. Y yo puedo ver con gusto en las capacitaciones que desde ustedes hemos estado dando, personas muy mayores con su cabello muy blanco, conectadas, levantando su mano para participar, o aún usando los recursos de Zoom. Y eso me llena de gozo porque ya sé que es una barrera que se está rompiendo. La gente ha dado un paso adelante. Entonces ya eso es una ventaja. Ya eso es una ventaja que como iglesia tenemos, como organización tenemos para seguir usando la tecnología, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que todas las personas van a ir a la par con nosotros, hablando de nosotros como la iglesia, la organización, la institución que está usando la tecnología. Toda esa audiencia no va a ir a la par con nosotros, de la mano con nosotros, porque hay otros factores que vienen a influir de esta manera para que ellos puedan ir a la par con nosotros. Entonces, ellos no pueden ir con nosotros, a veces tienen la accesibilidad, sí, tienen conexión, tienen accesibilidad, pero ellos saben cómo pueden conectarse, ellos saben cómo pueden acceder a esos contenidos. Están los contenidos diseñados de una manera que todas las personas pueden entrar. O sea, esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Yo creo que ahorita es un tiempo donde ya han pasado casi 4 meses, donde nosotros hemos estado usando la tecnología. Entonces, yo creo que llega un momento donde hay que sentarse a evaluar y reconsiderar y repensar estas cosas, ¿verdad? Entonces, mi primera invitación es que pensemos en la audiencia. ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde están? ¿Tienen accesibilidad? ¿Tienen contabilidad? ¿Tienen las destrezas y las habilidades necesarias para seguir el ritmo que se está marcando en cuanto a esta inclusión digital? O si no, pensemos qué habilidades necesitan ellos desarrollar. Por ejemplo, he escuchado un grupo de mujeres de Zoom que se reunían. Bueno, ahora podemos reunirnos por Zoom las mujeres porque ya la tecnología nos lo permite,
pero nos dimos cuenta que no todas las mujeres podían entrar, porque habían algunas que, aún teniendo conexión a internet, teniendo la accesibilidad, no podían entrar. Entonces pensemos un poquito también en esa brecha digital que todavía está ahí presente, que no ha desaparecido totalmente, y creo que vaya a desaparecer. Ok, otro punto, el segundo punto importante que quiero mencionar es el propósito. Muchas veces olvidamos el objetivo, porque por el mismo apuro con el que hemos estado trabajando, bajo esta presión, olvidamos cuál es el objetivo, cuál es el propósito que queremos lograr con lo que estamos haciendo. Entonces pensemos un poquito en el propósito, en los objetivos, eso nos va a ayudar a definir cuáles son las estrategias y cuáles son los recursos, ¿verdad?, que necesitamos para esto. Entonces, audiencia, propósito. Un tercero serían los medios tecnológicos que vamos a usar. No a todas las personas le vamos a llegar con todos los medios. Y especialmente pensando en Venezuela, en las situaciones que se viven en Venezuela, no toda la gente se puede conectar por Zoom, no toda la gente se puede conectar por WhatsApp, y aún cuando se pueden conectar, hay otros factores que vienen a influir, como que la gente no puede sacar el teléfono a las calles, que la gente no se puede conectar fuera de su casa, que la gente tiene dos teléfonos, uno más viejo que el otro, uno más inteligente que el otro. Entonces, todos esos elementos son muy importantes para saber cómo se conecta la gente, con qué se está conectando, cuándo y bajo qué circunstancias la gente se está conectando, aún más allá de la mera conexión a internet, ¿verdad? La interacción. ¿Qué tipo de interacción estamos teniendo con los grupos? Estamos pensando, nosotros estamos pensando intencionalmente en que haya interacción, nos estamos conectando, estamos teniendo interacción con las personas, de qué manera estamos teniendo interacción, estamos en este distanciamiento social haciendo algún tipo de cohesión grupal, la gente se siente parte, la gente se siente que pertenece a esos grupos. Entonces es muy bueno pensar en los tipos de interacción que se incluyen, pero intencionalmente, ¿verdad? No interacción por interacción, un chat por un chat, sino que ese chat tenga una intención que se logre para que esta parte que yo sé que lo van a hablar más adelante de todo este distanciamiento social y todos los efectos que esto está trayendo, pero que la gente se sienta parte, que la gente se sienta que es parte de un grupo. Y por último, la retroalimentación. Es muy importante pensar en la retroalimentación, porque hemos ido en un solo enfoque, hemos ido, vamos adelante y es algo de admirar, pero también es importante pensar en cómo nosotros vamos a tener retroalimentación intencionalmente. ¿Qué vamos a utilizar para tener esa retroalimentación, ¿verdad? En todo lo que estamos haciendo, educación, formación, capacitación, qué es lo que estamos haciendo, enseñanzas. Es importante pensar en la retroalimentación. Hay algunos medios en los cuales la gente puede obtener retroalimentación, unos más tecnológicos que otros. Podemos hablar de quizás una simple llamada por teléfono, también podemos hablar de una llamada por WhatsApp, una reunión por Zoom, pero también podemos utilizar algunas herramientas en Google, como estos formatos que ya han estado usando para las encuestas que usaron, y así algunas otras ideas que ustedes puedan pensar para que se pueda lograr una interacción, y todo esto hacerlo de una manera muy intencional. Porque la tecnología, y con esto quiero cerrar, la tecnología sigue siendo un medio, no es el fin en sí mismo. Entonces el fin en sí mismo y el centro de todo este proceso son las personas a las cuales nosotros queremos alcanzar. ¿Y para qué? Para que la tecnología nos colabore en cuál es nuestro mayor objetivo. Nuestro mayor objetivo es el objetivo es del reino, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias por darme la participación y voy a dejarlo por aquí. Muchas gracias, Rosalía. Excelente tema y excelente aporte para este foro. A continuación tenemos a un buen amigo nuestro, el pastor licenciado Jorge Eliezer Navarrete, conocido por muchos de ustedes, trayendo el tema cómo incrementar el impacto de la predicación dominical vía online en tiempos de cuarentena. Mi hermano Jorge Eliezer Navarrete se define a sí mismo como un hijo de Dios, licenciado en teología, pastor desde 1985, actualmente ministra como miembro del Consejo de Pastores en la comunidad cristiana Nuevo Amanecer de Plaza Venezuela. Mi hermano Navarrete es docente en ciencias teológicas y literatura bíblica desde el año 88 en el CEA en Maracay y en el Seminario Evangélico de Caracas en esa entidad. Retirado de ambas instituciones, ahora es director de didáctica teológica
con sede en la ciudad de Caracas, donde facilita cursos exclusivos en materia de exégesis, hermenéutica, idiomas bíblicos, griego principalmente, y teología bíblica. Bienvenido, hermano licenciado Jorge Eliezer Navarrete. Bien, muchísimas gracias, Mauricio, y un saludo fraternal a todos los que nos están acompañando en este foro. Lo que voy a compartir con ustedes es básicamente lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia que está ubicada en Plaza Venezuela, Caracas, y recibe el nombre de Comunidad Cristiana Nuevo Amanecer. Y eso es lo que nosotros llamamos el sistema de integración textual para la predicación transformativa. Pensando en un realidad que todos nosotros los pastores enfrentamos, y es que tenemos un problema con la predicación, no solamente ahorita en tiempos de cuarentena, sino desde hace mucho tiempo. Y el problema es que la gente no recuerda las predicaciones que nosotros hacemos. Si ustedes son pastores normales como yo, seguramente tendrán ovejas normales como las que yo he tenido, que luego de 3, 4 días se consiguen con algún hermano de la congregación y le dicen: oye, mira, ¿no estuviste el domingo en la iglesia del pastor Tomás? Predicó una exposición bíblica formidable. Y le pregunta: ¿pero de qué predicó? No, es que si hubieses estado allí, mira, te hubieras gozado como me gocé yo. ¿Pero de qué predicó? No, mira, es que solamente me acuerdo y se me paran los pelos. ¿Pero de qué predicó? No, es que si te cuento, no me lo vas a creer. Simple y llanamente, la gente no lo recuerda. Y ahora se nos ha sumado el problema que la gente no se siente motivada para ver las predicaciones vía online. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, lamentablemente, los discípulos no están experimentando transformación en su vida. Un psicólogo y filósofo alemán del siglo XIX llamado Hermann Ebbinghaus, él describió la conducta nuestra como seres humanos en cuanto al área cognitiva, específicamente la memoria. Y él dice que durante el tiempo cuando ocurre el aprendizaje, la curva del aprendizaje es cada vez más alta, pero una vez terminado el aprendizaje, comienza a descender inmediatamente. Ya a los 5 días, solamente la persona puede recordar un 10% de lo que hace 5 o 6 días atrás. Por eso, Ebbinghaus, él propone la teoría de hacer repasos constantes para incrementar la curva de la memoria. Pensando en esto, nosotros diseñamos el SITPRED, el Sistema de Integración Textual para la Predicación Transformativa. El SITPRED tiene como propósito generar discípulos establecidos en la fe del cristianismo por medio de la reflexión bíblica dirigida, sistémica y participativa. Las características del SITPRED básicamente son 3. Número 1, es dirigido. Se ejerce dirección controlada de la base textual sobre la cual reflexiona el discípulo durante una semana. En segundo lugar, es sistémica, está presente en todos los espacios educativos de la congregación Nuevo Amanecer. Y en tercer lugar, es participativa. Cada discípulo es protagonista de su aprendizaje transformativo de vida a causa de la interacción con el texto bíblico previo a la predicación dominical. Es un enfoque estrictamente andragógico de la predicación. Aquí nosotros hemos democratizado el púlpito, si me permiten la expresión. Nuestras predicaciones tienen un enfoque principalmente pedagógico, unidireccional y casi que omnipotente. En SITPRED hemos democratizado la predicación y cada discípulo es responsable, es el autogestor de su propia transformación mediante la interacción con la palabra del Señor. Así que la dinámica del SITPRED es muy sencilla. Todo comienza con un punto de arranque
que le llamamos el Círculo de Predicadores. Todo esto lo voy a emplear de manera muy sucinta en lo sucesivo. Luego continúa con la interacción bíblica en familia sobre la base del texto que será expuesto en la predicación dominical. Cuando el discípulo llega a la predicación dominical, ya está preparado para recibir la predicación. Esto está basado, recuerden, como les dije, en un enfoque andragógico del proceso educativo transformativo de los adultos. Luego, la escuela dominical. Nosotros, particularmente, no tenemos escuela dominical, sin embargo, el sistema prevé este espacio educativo dentro del sistema de integración textual para la predicación transformativa. Y por último, tenemos los grupos pequeños digitales. Debo compartir con ustedes que desde antes de la cuarentena, en nuestra comunidad teníamos ya los grupos pequeños digitales, porque somos una comunidad aproximadamente de unas 50 a 60 personas. Apenas tenemos un año de haber iniciado nuestra gestión misionera, lo cumplimos en el mes de junio el año, y estamos dispersos por toda la ciudad. Entonces, en vista de eso, comenzamos a trabajar directamente con grupos pequeños a nivel digital. Vamos a ver el punto de arranque, que es el Círculo de Predicadores. En el Círculo de Predicadores participa el Consejo de Pastores, del cual yo formo parte, colaborando con el príncipe de los pastores, Jesucristo, a pastorear este grupo de ovejas que están bajo nuestro cuidado. El Círculo de Predicadores, y como dije, está integrado por el Consejo de Pastores y también algunos otros hermanos que los llamamos pastores de atención primaria, decide la base textual del estudio transformativo. Nosotros, por ejemplo, durante este tiempo, desde el mes de febrero, hemos estado desarrollando una serie que le denominamos Identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Basado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Cómo funcionamos? Funcionamos de una manera virtual extraordinaria. Utilizamos una plataforma que se llama Academic ID. Es una plataforma gratuita, muy versátil, que ofrece muchas oportunidades. Aquí tenemos en la parte interior los distintos programas de formación que cursan nuestros integrantes del Círculo de Predicadores. Tenemos morfosintaxis del castellano y la interpretación del texto bíblico, predicación expositiva, teología bíblica, procedimiento del exégesis, y aquí está propiamente el Círculo de Predicadores. Dentro del aula virtual de Círculo de Predicadores se encuentran dispuestos todos los materiales, recursos bibliográficos, trabajos que hacemos, que forman parte de los recursos que vamos a utilizar constantemente para la interpretación del texto bíblico. La semana pasada reflexionamos en el Círculo de Predicadores en el capítulo 5 de Efesios, versos 6 al 14. Ayer tuvimos nuestro encuentro basado en el capítulo 5, verso 15 al 17. Este es el texto que se va a predicar el próximo domingo. Trabajamos con una semana de antelación el texto. Cada martes nos reunimos y los miembros del Círculo de Predicadores tienen que traer en la preparación del texto, sobre la base de esta guía rápida, que nos va a facilitar el encuentro de aprendizaje en cuanto al texto que se va a predicar 2 domingos después. Ya en el encuentro, pues aquí tenemos una imagen del encuentro de ayer, era el texto de Efesios 5, 15 al 17. Lo trabajamos en el nivel más minucioso que podamos trabajar el texto, y lo hacemos desde el mismo texto de Nestle Aland, que es el texto del Nuevo Testamento griego, porque queremos ver realmente muchos detalles del texto desde el punto de vista hermenéutico y exegético. Finalmente, cuando termina el Círculo de Predicadores, viene el segundo paso, que es la interacción en familia. Y esto es realmente la clave transformativa. La interacción con el texto en los hogares de los miembros de la iglesia, una semana antes de la predicación,
y el cabeza o la cabeza de familia tiene que estar muy pendiente de esto. ¿Qué se hace durante los 6 días de la semana antes de la predicación dominical? Sobre la base del texto, esta semana estamos reflexionando sobre la base de Efesios capítulo 5, versos 6 al 14. Aquí tenemos la primera pregunta, que es la del lunes. ¿Qué dice el texto acerca de Dios? Este es un método teológico bíblico sobre la base de un cuerpo literario particular, en este caso Efesios, y tomamos no solamente el texto, sino toda la carta a los Efesios para poder hacer algunas comparaciones teológicas dentro del mismo texto de la carta a los Efesios. El día martes respondemos la pregunta, ¿qué dice el texto acerca del hombre? El día miércoles, ¿qué dice el texto acerca de la voluntad de Dios para mí? Todo esto sobre la base del mismo texto de Efesios 5, 6 al 14. El día jueves, ¿cómo me puede este texto ayudar a ser mejor hijo de Dios? El día viernes, ¿qué área de mi vida se ve tocada por las enseñanzas de este texto? El día sábado, ¿qué acciones haré esta semana para poner en práctica estas enseñanzas? Con estas 6 preguntas se mantiene el discípulo reflexionando sobre el texto, Efesios 6, 5, 6 al 14, que es el texto que se va a predicar este próximo domingo. Cuando terminamos la reflexión, llega el día domingo y por fin llega la predicación dominical. El discípulo está completamente preparado. Aquí los que forman parte del círculo de predicadores no pueden presentarse con un nivel mediocre de predicación, porque simple y llanamente toda la congregación sabe que va a predicar. Y si ustedes tuviesen la oportunidad de participar en algunos de los grupos pequeños que tenemos para que vieran la calidad de la interacción bíblica que allí se hace todos los días, realmente usted como pastor dice, wow, yo tengo que realmente prepararme durísimo para poder exponer el domingo. Bien, el domingo llega la predicación y es una exposición sobre el texto en el cual el discípulo ha estado reflexionando durante toda la semana. Tenemos una presentación que le grabamos previamente por Zoom y luego la colocamos en el canal de YouTube de la iglesia. Esta es la parte final de la predicación del texto de Efesios 2, versos 11 al 22, que me correspondió desarrollar. Yo predico muy poco, realmente. Yo prefiero desarrollar a la gente para que lo hagan y así pues dejar un backup, que la gente no dependa exclusivamente de una figura que pueda desarrollar cada domingo la predicación expositiva. Una vez que termina la predicación el día domingo, entonces viene la estocada final. La estocada final son los grupos pequeños digitales. En estos grupos pequeños digitales, el día miércoles, los pastores de atención primaria, que llamamos PAP, y en los grupos básicos estratégicos Betel, se le hace seguimiento a los discípulos de acuerdo a básicamente la última pregunta del día sábado: ¿qué acciones haré esta semana para poner en práctica las enseñanzas de la predicación del domingo pasado, sobre la cual cada discípulo estuvo reflexionando durante 6 días de la semana con una pregunta diferente cada día? Llegado el día miércoles para el seguimiento, todos, cada uno en su casa, el pastor de atención primaria hace un resumen de 10 minutos de la predicación y luego comienza la interacción. Pero esto es para hacerle seguimiento. De aquí en adelante se desprende todo un trabajo pastoral de llamadas, mensajes, para ayudar a la persona a lograr los objetivos transformativos que se ha propuesto a partir de la predicación que se ha dado, del texto que se ha estudiado previamente, y que el día miércoles del domingo, después de la predicación, se desarrolla con mucha acuciosidad también esta parte del seguimiento. Para las iglesias que tienen escuela dominical, en la escuela dominical se hace un refuerzo comprensivo
El maestro de la escuela dominical lleva a una profundidad mayor, básicamente desde un punto de vista un poco más técnico, a los discípulos para reforzar esa comprensión del texto. Ahora bien, la estrategia es básicamente lo que vemos acá. El círculo de predicadores, el púlpito, los grupos pequeños, los hogares, todo esto va a generar un discípulo realmente estable. Aquí tenemos el formato de interacción que los discípulos llenan. Aquí tenemos un ejemplo de un texto X, que es Hechos, en este caso, capítulo 2, versos 6 al 11, pero es básicamente el mismo formato y la persona da sus respuestas. Cada día es una pregunta, como ya lo indicamos. Ahora, ¿cuáles son los resultados de CIPRED? Son resultados extraordinarios. En primer lugar, el incremento de la curva de la memoria para causar un impacto significativo en el discípulo. Número 2, despierta el interés en la predicación dominical. Y es que si no se la despierta, cerremos esto entonces. En tercer lugar, genera transformación en la vida del discípulo y es lo principal. En cuarto lugar, un desarrollo metodológico del estudio de la Biblia por parte del discípulo. Y por último, claridad teológica en los discípulos que les garantiza firmeza en la fe frente a los vientos de doctrina actuales que debemos correr. Como pueden ver, es un sistema realmente muy cohesionado, muy coherente, que va a facilitar que los discípulos realmente le den a la predicación dominical el lugar que corresponde. Mis queridos hermanos, nosotros como seguidores de Jesucristo y predicadores, tenemos que comprender que no predicamos para ser admirados, no predicamos para ser imitados, no predicamos para llenar estadísticas en las redes sociales durante este tiempo. Nosotros predicamos para que por la palabra de Dios se genere transformación en la vida de los discípulos. Después de unos 40 años de estar lidiando con todo esto, finalmente llegamos a este modelo del sistema de integración textual para la predicación transformativa. Y los resultados de veras son los que les he presentado. Es formidable ver cómo discípulos son transformados por el poder de la palabra y el poder del Espíritu. La gloria de un predicador, de un pastor, no es cuántos likes va a recibir o cuántas visualizaciones va a tener en las redes sociales o cuán admirado puede ser. La gloria de un pastor consiste en ver cuántos discípulos son transformados por el poder de la palabra de Dios. Muchas gracias por el tiempo que me han permitido. Gracias, Mauricio. Pastor Navarrete, muchas gracias, excelente su exposición. Y ahora tengo el gusto de presentarles al tercer y último invitado de este día, al pastor doctor Alfredo Delgado, quien estará tratando el tema la actitud del liderazgo en tiempo de cuarentena. Mi hermano Alfredo Delgado es nacido en Valera, Estado Trujillo, y creció y se desarrolló en las ciudades de Valencia, Los Teques y Caracas. Alfredo conoció al Señor a la edad de los 17 años y está casado con la hermana Lilifred Carolina Delgado y sus hijos de nombres Abiezer, Sebastián y Victoria. Nuestros hermanos Alfredo y Lilifred han estado casados por 25 años. Alfredo se graduó del Liceo Luis Bustamante en Caracas y también estudió en el Instituto Bíblico Central en Bogotá, Colombia, y en el Seminario Evangélico de Caracas. Estudió luego un año en los Estados Unidos por un acuerdo entre el Seminario Teológico de San Francisco y el Seminario Teológico de Columbia. Mi hermano es certificado en el área de coaching y también tiene un doctorado en liderazgo transformacional del Seminario Teológico de Nueva York y el Seminario Teológico del Oeste. Actualmente, nuestro hermano Alfredo Delgado usa la mayor parte de su tiempo en 3 actividades ministeriales.
Primero es asesor para nuevas congregaciones y transformación eclesiástica, sirviendo con el presbiterio de Los Ranchos en Anaheim, California. También es pastor asociado en la Iglesia Presbiteriana de Placencia, en California, y entrenador de vida y consultor para renovación institucional y transformación comunitaria. Mi hermano Alfredo, bienvenido y bendiciones en su exposición. Es un privilegio para mí continuar escuchando a cada uno de ustedes y a Rosalía, a cada persona que ha participado. Y esto me hace pensar en cómo cada una de las cosas que cada uno de ustedes y la hermana Rosalía expresó puede ser como un ensamblaje, como algo que hay que poner y hacerle sentido. Y tal vez para mí la figura que más hace sentido es como una foto familiar donde agarro, bueno, con la tecnología puedes hacer muchas cosas extraordinarias, pero digamos que estás usando papel y agarras cada foto y la colocas y haces como un collage o haces como un mosaico, ¿verdad? De cada una de las cosas que ustedes dijeron. Y si me pusiera a pensar con cada una de ellas, de verdad que sería interesantísimo reflexionar en varias cosas que cada uno de ustedes dijeron, incluyendo cosas que Rosalía mencionó, Tomás, Eliezer, el doctor Blanco, el doctor Liendo, y no sé si estoy olvidándome de alguien, pero cada uno de ustedes dijo algo particular, están todos completos, Rosalía y todo, ¿verdad? Cada uno de ustedes dijo algo que me hace reflexionar en que para algunas personas que están escuchando o mirando esta conversación, se puede sentir como abrumador. Además de que tienen tantas cosas que hacer en este tiempo, además de eso tienen que estar pendientes de la tecnología, de cómo asistir a personas que tecnológicamente están desafiadas, además de eso, cómo predicar de una forma más efectiva, mucho más con propósito a nivel de tecnología, a una audiencia que no es cautiva, a una audiencia que de repente quisiera ir al baño y te escucha porque tiene mucho respeto por la predicadora o el predicador, a una serie de situaciones que se presentan cuando estamos hablando en línea con la gente. Y una de las cosas que creo que puede ayudar muchísimo en este tiempo es la actitud que tenemos ante la tecnología, la actitud que tenemos ante la metodología, la actitud que tenemos ante la teología y las diferentes facetas, la educación que nosotros tratamos de continuar en un mundo no conocido. Porque en realidad la mayoría de los que estamos aquí conocemos mucho de este mundo, pero no realmente todo lo que este mundo nuevo que se ha abierto, esta autopista de la comunicación que se ha abierto delante de nosotros ofrece. Me imagino que algunos de ustedes, incluyendo a Mauricio y Rosalía, que son personas expertas en tecnología, de hecho tienen una organización, EduTech, ¿verdad?, que está decisivamente involucrada con la educación teológica, la educación en general y la tecnología en particular. De todas maneras están encontrando que han aprendido cosas nuevas y que todavía el Internet todavía se para, muchas cosas suceden, ¿verdad? Y realmente lo que he experimentado personalmente y lo que he visto que otras personas experimentan, tanto en línea como en privado cuando dialogan conmigo, es que se sienten abrumadas, que se sienten como que ¿de dónde vamos a sacar tanta respuesta para tantas preguntas? Y algunas de esas preguntas parecen imposibles. Entonces, yo creo que una de las cosas que quiero sugerir es, en nuestra conversación final, es pensar acerca de cuál es el tono que yo quiero poner, que quiero marcar en cualquier conversación que tenga. Para mí, además de dialogar del desafío de la tecnología y de tantas otras cosas que ya hemos mencionado, todo comienza en la forma en que yo me proyecto en el mundo. Por ejemplo, si antes de la pandemia yo era una persona que quería estar al control de todo, durante la pandemia voy a querer aún más estar en control de todo porque es un territorio menos conocido. Y entre menos conocido el territorio, más fuerte es el deseo de controlar al sistema, a la realidad, a las personas, las circunstancias. Entonces, control es una palabra clave porque control te hace sentir que vas en alguna dirección aunque no sepas para dónde vas. Y realmente es una contradicción porque control no existe si no tienes el conocimiento hacia dónde vas.
Entonces, los discípulos de Jesús y las discípulas de Jesús se encontraron varias veces enfrentados a cosas que ellas no estaban acostumbradas o ellos no estaban acostumbrados a enfrentar. Y quisiera sugerir 2 o 3 casos en los cuales ellos se enfrentaron con algo que jamás habían experimentado, por lo menos no está así colocado en la Biblia, ¿verdad? No está así escrito en la Biblia. Y una de ellas es cuando se enfrentan con, quiero ir en esa dirección, desde lo más corto, de lo más pequeño aparentemente a lo más grande. Y tengo el placer de tener aquí gente que sabe los idiomas originales, así que si ustedes ven que necesito ayuda, por favor, salten al rodeo, porque yo no tengo miedo a que me ayuden, a mí me encanta que me ayuden. Entonces, Jesús va a visitar a Pedro y se encuentra con que ella, voy a utilizar el término que aparentemente es griego, y utiliza la palabra que aunque él se enfrenta allí, o la frase que dice es que la pedra de su suegro, la suegra de Pedro estaba con una fiebre muy alta, pero en realidad la traducción posiblemente más apropiada es una fiebre violenta, que tenía la capacidad de matar. Eso es correcto, amigos. En realidad quiero irme en esa dirección, porque luego de eso viene, por lo menos en el Evangelio de Mateo, que se enfrentan a la tormenta y las olas eran muy violentas y el viento era muy violento. La palabra violencia sigue presentándose en ese trío de ese diálogo. Luego sigue lo que él continúa. Después que calma la tormenta, pasan al otro lado y encuentran a los endemoniados o al endemoniado de Gadareno, el cual era violento consigo mismo y violento con todos los que se encuentran. Entonces, esas 3 cosas, esa violencia tan especial, ellos no habían encontrado antes. Así que cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, se quedan impresionados porque ellos no habían visto tal vez en su vida que alguien se sanara de una fiebre tan peligrosa inmediatamente, y que la señora se para a servir a Jesús. El siguiente evento es cuando están en la tormenta y la tormenta es violenta, puede romper la barca o puede por lo menos hundirla, y Jesús la calma y otra vez los discípulos se asombran y se preguntan quién es este. Y luego otra vez se encuentra con el endemoniado o los endemoniados de Gadareno y es lo mismo, el hombre violento se presenta ante Jesús y se calma. Y hasta quiere seguir a Jesús, pero Jesús le dice que es mejor que vaya para su familia y le comparta la bondad de Dios, ¿verdad? Entonces, en cada una de esas cosas, lo que logro ver es el tono que Jesús coloca. Jesús coloca el tono de que la violencia no tiene la última palabra, que lo inesperado no tiene la última palabra, que las circunstancias, por difíciles e imposibles que sean, no tienen la última palabra. Él se enfrenta a la imposibilidad con una actitud de posibilidad. Él mira a la fiebre, la tormenta y el endemoniado de Gadareno como oportunidades extraordinarias para que sus discípulos entren en una manera de comprender el mundo y el reino de Dios de forma muy, muy especial. Y cada uno de esos encuentros, lo que sucede es que ellos se asombran y se preguntan. Y cada vez que un evento extraordinario sucede, si la pregunta es, ¿quién eres tú? O sea, en este caso Jesús, ¿quién eres tú? Es extraordinario que está sucediendo porque nos lleva a ir más allá de la tormenta, nos lleva más allá de la fiebre, nos lleva más allá del endemoniado, nos lleva hacia la persona correcta, que es Jesús. Eso es primera cosa. Yo pienso que una sugerencia que tengo para nosotros y para cada una de las mujeres y hombres que nos escuchan, las personas que nos escuchan, es que cada vez que nos enfrentemos ante una circunstancia, tenemos que por antemano, como Jesús, determinar qué posición voy a tomar ante ella. Yo sé que ustedes y yo podemos argumentar que Jesús era Dios, y es verdad, y era el Hijo de Dios, y es verdad, y como dice Juan, no tenía necesidad que le informaran muchas cosas porque él sabía lo que había en el corazón hombre. Pero también quiero sugerir que si verdaderamente él era hombre, ser humano, también tenía que aprender a buscar maneras de enfrentarse a la vida como ser humano. Y como ser humano, él tuvo que aprender de su mamá y de su papá y de algunos de sus hermanos y familiares y de los rabinos de las congregaciones donde asistían. Y algo es clave, y es lo que aprendió María del ángel. Y lo que aprendió María del ángel definió la vida de María y definió la vida de Jesús para siempre. Lo que aprendió a María del ángel fue esto.
no hay nada imposible para Dios. Y Jesús creció con una mentalidad de posibilidad. Cada vez que él se enfrentaba a algo sumamente complicado en la escuela, aprendiendo la profesión de su padre, conviviendo con la opresión romana y con tantas cosas que Jesús tuvo que convivir, se acordaría muchas veces de lo que le dijo su madre. El ángel me dijo que tú estás destinado a ser un ser humano lleno de posibilidades. Alguien que con la ayuda del Dios Todopoderoso vas a cambiar las realidades humanas en otra forma de ser. A mí me llama eso mucho la atención porque Jesús mismo luego utiliza el diálogo de la posibilidad de una manera extraordinaria. Él comienza a hablar de que para el que cree todo es posible, en oración pidiendo y nada le será imposible. O sea, Jesús era una persona que vivía con ese sentido, con ese tono de posibilidad, no necesariamente negando la realidad. No es algo mágico, no es algo así astral que Jesús decía, no va a pasar nada. No, era algo más desde el punto de vista de entender que la vida siempre va a tener tormentas, endemoniados y fiebres, dificultades, pues. Y también, si hay una tormenta, hay quien la calme, si hay una fiebre, hay quien la sane, y si hay un endemoniado, hay quien lo libere. ¿Están conmigo? Entonces, creo que como líderes, es muy importantísimo que nosotros de antemano, con la ayuda de Dios y con la información que nos da la Escritura, o la información y la transformación que nos da la Escritura, determinemos vivir como personas que miran la vida con posibilidad. Déjame dar un último ejemplo y luego voy a leer un texto y que tal vez posiblemente sea más que suficiente para el diálogo de esta tarde. El texto que sigue es algo que a mí siempre me ha hecho pausar. Ustedes recuerdan la historia cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero antes de que eso sucediera, hay otro texto en Marcos que dice que mirándolo, lo amó. A mí me fascina eso, porque Jesús determinó amar a ese hombre antes de encontrarse con él. Y para mí, la forma en que yo entiendo esto es que Jesús, si es cierto que operaba en esa dualidad, perdónenme la expresión los teólogos porque eso no es correcto teológicamente, pero en esa realidad virtual o como ustedes la quieran llamar, no sé exactamente cuál es la expresión más correcta, pero de ser hijo de Dios y al mismo tiempo ser un ser humano 100%, algunos lo llaman de otras maneras, pero lo que yo quiero enfatizar no es un asunto meramente técnico o teológico, sino un asunto práctico. Cuando él vivía en esa realidad, él tenía que responder a las realidades humanas como cualquier otro ser humano tendría que responder, con la diferencia que él estaba informado por la influencia del Padre, de Dios. Y entonces, en esa información que él tenía del Padre, él aprendía a ver a los seres humanos como el Padre le había enseñado a verlos. Y el Padre, según la Biblia, por lo menos en Oseas 11, muestra un drama tremendo que tiene Dios, que quiere castigar a Efraín, a Israel, pero no puede porque lo ama demasiado, que el castigo, aunque se lo merece, no se lo puede dar porque lo ama demasiado. Y sí lo disciplina y todo, pero quisiera darle más duro y no puede, porque dice que desde sus entrañas Dios tiene dificultades de tanto amor que tiene por Israel. Entonces Jesús le pasa lo mismo y resulta ser de que Jesús aprendió de esa manera también y de antemano, aunque posiblemente Jesús intuía que el joven rico en ese momento no lo iba a seguir, determinó amarlo de todas maneras. Y creo que como pastoras y líderes de la comunidad de fe donde vivimos, en Caracas, en Venezuela, en los Andes, en Escuque, en Valera, en Valencia, en Los Teques, en Cumaná, en Puerto La Cruz, donde quiera que estemos, o en Ecuador, qué sé yo, en cualquier lugar del mundo donde estamos, nosotros tenemos que predeterminar cómo vamos a tratar a las personas y cómo vamos a tratar a las circunstancias, con la ayuda de Dios y con el ejemplo de Jesús y de otras mujeres y hombres de la Escritura y de la historia de la iglesia y de la historia de la humanidad, que predeterminaron cómo iban a hacer las cosas con la ayuda de Dios, y así fue. Leo un pasaje de la Escritura y de allí para allá hacemos la conclusión. Y el pasaje de la Escritura que tengo para nosotros, si me permiten compartir la pantalla, por favor, y espero que se vea bonito, porque tal vez dice que no puedo hacerlo. Está bien, no hay problema. Lo voy a leer, pero déjame leerlo por lo menos. Dice así la palabra de Dios. Al anochecer de aquel mismo día, estoy leyendo Marcos 4, 35 al 40. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos,
vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús, ese es el gran pero de esa historia, pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ese es Marcos 4:35 al 40, versión internacional. ¿Qué infiero de este texto? Una inferencia más que una interpretación es el hecho de que alguien dijo una vez en un comentario interesante, que se lo recordé estos días y me dijo: no, yo nunca dije eso. Yo le dije: bueno, si lo dijiste. Y me dijo: bueno, si lo digo, si tú no lo quieres, le dije, reconoce, yo tomo crédito por eso. Entonces él me dijo: bueno, está bien, cógetelo para ti, agárralo pues. Y lo que él dijo fue: un discípulo de Jesucristo es aquel que ha aprendido como su maestro a dormir y a descansar profundamente aún en medio de la tormenta. ¿Y cómo es eso? Eso sienta el tono del ambiente donde está. Cuando él se levanta, él está un poquito frustrado porque estaba bien cansado. Me imagino que estuvo en 10 Zooms y en 20 YouTube y andaban bien ocupados. Y se para, y el diálogo que tiene con la tormenta es un diálogo de posibilidad. Dice: oye, ¿tú no ves que estoy durmiendo? Silencio, por favor. Y le dice al mar, le dice: ya, por favor, cálmate. Yo sé que tú estás bien contento porque yo ando con estos muchachos aquí, les estoy enseñando la palabra, pero ya, por favor, no los asustes porque están muy preocupados. Y ellos piensan que la barca se va a hundir y ellos todos se van a morir, menos yo. Porque fíjense que él dice: no te das cuenta que perecemos. O sea, si tú te ahogas, no importa, pero lo que importa es que nosotros no nos ahoguemos. Estoy bromeando, tal vez no quisieron decir eso. Pero lo que estoy diciendo es, la conciencia de perder la vida era más alta que la necesidad de adquirir confianza. Y mucha gente está muy consciente de salvar su vida y muy poca gente está consciente y determinada de adquirir confianza para vivir. Y eso solo se logra en las tormentas. Pero predispuestos, es decir, de antemano las personas determinan que ningún dato, ni ningún tipo de información, ni ningún tipo de realidad puede ser más grande que las realidades que crea Dios en la tierra, como por ejemplo el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Eso es una realidad que de alguna manera tiene que cumplirse, aunque sea que venga mañana el pan ya un poco tibio o frío, pero llega el pan. Y otra que dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hay una voluntad de Dios que se tiene que hacer en la tierra y de alguna manera eso va a caer en la tierra, de alguna forma. Y así se va yendo por todo el Padre Nuestro. Entonces el punto es, yo creo que los pastores y los líderes, las pastoras y los líderes del pueblo de Dios, los maestros, los teólogos, las personas que dirigen al pueblo de Dios, deben asumir una actitud predeterminada de confiar en un Dios que jamás les ha fallado. Yo creo que eso es muy importante. Yo entiendo, y el riesgo de decir estas cosas en este momento es saber que estoy hablando a gente que tienen diferentes campos de entrenamiento, incluyendo la psicología, donde hay que reconocer literalmente que uno tiene miedo para poder uno de verdad conseguir la valentía. Uno no puede negar el temor, el miedo, la rabia, todos esos sentimientos no se pueden negar. Pero yo creo que no es negarlos, es invitarlos a cooperar con Dios. Mi miedo, mi temor, mi rabia, mi frustración, todos esos sentimientos naturales que Dios permitió que yo tenga o que nosotros tengamos, tienen que cooperar y alinearse en fila a la bendición de Dios. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús no es que no sabe que se puede ahogar. De hecho, cuando lo iban a matar a pedradas, cuando estaba comenzando el ministerio, hizo algo ahí rarísimo que todavía nadie sabe qué hizo, pero se escapó. Entonces él sabía que había que hacer algo. Pero además de eso, ese es el único momento en la Escritura donde Jesús utiliza el poder de Dios a favor suyo. Todas las veces Jesús utiliza el poder de Dios a favor de otras personas, especialmente del leproso, del marginado, de la prostituta, del niño, de la niña, de las mujeres, de gente que estaba sin poder, que estaban sin nombre, sin honor. Eso es lo que él hace. Y yo creo que en la tormenta
lo que hace Jesús es decirle a los discípulos, porque la pregunta final es muy importante, dice, ¿todavía ustedes no tienen fe? O sea, como que ustedes creen que yo me puedo poner a dormir y ser tan irresponsable de dejarlo que se ahoguen. Y yo creo que los pastores y las pastoras tenemos que decirle al pueblo de Dios, yo no los puedo salvar a ustedes, ni les puedo dar todas las respuestas que ustedes tienen, pero vamos a unirnos en una misma dirección y a confiar en aquel que puede dormir en medio de la tormenta. Ese es lo que creo que sería importantísimo. Puede sonar un poco superficial o general, y yo creo que esa es la idea, que sea tan superficial y tan general que la gente quede con la inquietud de saber si realmente están confiando en sí mismas más que en Dios, o en las circunstancias tan difíciles más que en Dios, o están siendo desafiadas y desafiados nosotros todos a vivir con Dios de una manera diferente. Hace poco hice un funeral de la esposa de mi pastor. Nunca pensé que eso lo iba a hacer. Y en un momento dado hablé con el hijo de mi pastor, que es pastor en Madrid, y él pastorea una iglesia de 600 miembros. En un momento dado le digo, David, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú te sientes? Y David me dice, mira chico, yo estoy bien, pero estoy fastidiado un poco. Y yo digo, ¿pero por qué estás fastidiado? Porque es muy difícil pastorear online. Y yo le digo, ¿pero cómo te está yendo? Me está yendo muy bien, chico, pero no sé. Y después me entero, y esto es fascinante, y qué importante. Y yo en ese momento aproveché y le dije, David, te voy a decir algo con tu permiso. A mí me gusta siempre pedir permiso porque yo no doy por sentado que la gente quiere oírlo a uno. Le digo, David, ¿tú me permitirías decirte algo? Me dice, dale. Le digo, mira, acuérdate que el líder marca el tono de la congregación y del grupo con quien se refiere. Y entonces me queda mirando así y me dice, de verdad que sí. Yo quiero sugerirte que ahora en adelante, cuando te pares en la línea, no le demuestre a la gente que realmente tú estás frustrado. ¿Sabes por qué? Porque todo eso le estás diciendo a la gente que así es como tú te sientes en este tiempo tan difícil. Y no es malo confesar la verdad. Lo que no es bueno es decir la verdad en lugares inapropiados. Y en este caso, después pregunté a mi pastor, ¿y cómo están las reuniones? Esto es la sorprendente de esta situación, de este caso. Bueno, mira, ellos de 600 se montaron en 40,000. Yo, ¿cómo es la cosa? Hay 40,000 personas viendo el servicio de ellos online, en línea. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la mejor tormenta? ¿Las 40,000 nuevas personas o las dificultades que estamos viviendo? Las dos son bien importantes, pero ustedes y yo, si realmente queremos servir al Señor con posibilidad, debemos saber que Dios va a multiplicar nuestra capacidad más allá de lo que nosotros hemos imaginado. Y como el pastor de Las Vegas tenía 80, cuando máximo 120 cada domingo. Cuando vino la pandemia, todos los domingos tiene 1,000 personas escuchándole. Entonces yo pienso que es tiempo de cambiar, no de cambiar, es tiempo de aumentar nuestra actitud y sin negar el miedo ni el temor, abrazar una manera de ver la vida predeterminada, confiando en aquel que dijo que no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes hasta el fin de la tierra. Amén. Esa es mi palabra para el... Muchas gracias, Pastor Alfredo Delgado, por su exposición excelente. Y de nuevo, muchas gracias a los expositores de hoy, hermana Rosalía Sánchez, Pastor Jorge Navarrete y nuestro hermano Alfredo Delgado. Con esto damos por concluida la segunda parte de este foro, la Iglesia en línea, la congregación de la comunidad de fe en tiempos de cuarentena. Y les invito, mis hermanos, para que una vez que hayan visto y escuchado esta segunda parte del foro, se unan al grupo de Caracas Biblia y Teología para poder interactuar a través del WhatsApp, haciendo sus preguntas y comentarios, los cuales son de edificación para cada uno de los pastores y líderes que están dentro de este hermoso grupo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Siempre es un privilegio poder llevar el mensaje, la palabra de Dios a pastores y líderes como cada uno de ustedes que están cumpliendo el propósito de Dios en el lugar donde Dios les ha puesto. Dios les bendiga y Dios les guarde. Saludos, mis hermanos.